Bueno, muchachos, vamos a comenzar ya con esta ayudantía. Como les decía anteriormente, lo que vamos a realizar hoy va a ser el desarrollo de la guía que está en el tema 8 en el aula, ¿ya? De estudio independiente. Y lo que vamos a ver principalmente va a ser el manejo del uso de listas, el uso de los ciclos for, ¿ya? Y otro tipo de cosas que van a ir saliendo durante los ejercicios, ¿ya? Dependiendo de los enunciados. Entonces vamos a partir con el ejercicio 1, ¿ya? Que dice palíndromo. Dice un palíndromo, ¿ya? Del griego paladindro, promeina, ahí dice volver a ir atrás. Es más que nada una palabra o una frase que al leerla en ambos sentidos se lee de igual manera, ¿ya? Entonces lo que nos pide aquí es que escriba un programa que pida una cadena de caracteres e indique si es un palíndromo o no, ¿ya? ¿Queda claro ahí, muchachos, lo que tenemos que hacer? Sí, a mí sí. Ya entendí lo que es un palíndromo. Ya, perfecto. Ya, yo les voy a mostrar acá en el IDE, ya en el editor de Python, que les voy a mostrar el paso a paso cómo poder desarrollarlo, ¿ya? Voy a mostrar entonces Entonces aquí, bueno, primero voy a trabajar con la frase que sí sería un palíndromo, que sería Anita lava latina, que si lo leemos de hacia el otro lado va a ser lo mismo, ¿ya? Igual va a decir Anita lava latina, ¿ya? Lo que hice acá, vamos a ir haciendo con esta opción de acá, para los que usan Sony en su computador, vamos a ir paso a paso. Entonces, lo primero que hice fue asignar entonces el valor a la variable frase. Después lo que estoy haciendo acá es que esta frase la estoy dejando toda en minúscula con la función lower, ¿ya? Para que cuando me la compare se lea de la misma manera, ¿no? ¿Ya? Eso es como una recomendación, ¿no? Luego, bueno, aquí estoy mostrando qué es lo que hace la función, ¿ya? Toma la frase, que sería esa la frase, aplica la función y el texto queda de esa manera, ¿ya? Ahora a frase lo que voy a hacer es que voy a eliminar los espacios, ¿ya? Quiero trabajar un poquito los caracteres y los espacios de una frase, porque puede ir con acento y otro tipo de cosas, ¿ya? Voy a utilizar solamente reemplazar los más comunes, ¿ya? Entonces, lo primero que hace esto es que toma la frase, ¿ya? Ahí toma la frase que sería Anita la Balatina, ya está en minúscula. Entonces lo que busco aquí son los espacios que hay entre medio del texto, ¿no? De la frase. Y los voy a reemplazar eliminando los espacios, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría eso? De esa manera finalmente que queda almacenado en la variable, ¿ya? Bueno, aquí si bajamos va a ser lo mismo, esa función va a ser lo mismo. Aquí con los dos puntos, si es que la frase viene a un dos puntos entre medio, un punto y coma, ¿ya? Igual los voy a ir eliminando. Y voy a hacer lo mismo con los acentos. Si una palabra va con un acento, yo la voy a dejar sin acento para poder compararla, ¿no? Solamente son caracteres especiales nomás que tratar de que no haya alguna complicación ahí, uno lo puede hacer. Estas son recomendaciones, ¿ya? Igual lo pueden probar de la otra manera, ¿no? Entonces, aquí lo que yo hago, por ejemplo, aquí, bueno, aquí tengo un print para imprimir la frase, como me queda, ¿ya? Que sería a ver si lo bajo acá. Esta sería la última, ¿cómo estaría quedando? Bueno, como no encuentra ese tipo de caracteres, no lo reemplaza, ¿ya? Pero sí lo busco.
aquí inicializo una variable cadena, porque en la variable cadena yo voy a ir almacenando la palabra, la frase, al revés, para después compararla con mi frase inicial, ¿ya? O sea, frase y cadena se tienen que comparar en un momento dado. Entonces hay distintas formas de recorrer una frase, una lista, ya en este caso tenemos una frase, ¿ya? Pero también es una string, así que también se puede recorrer. Entonces la primera forma que yo les voy a mostrar es la siguiente, ¿ya? Es con la función reverse, ¿ya? Lo que hace ahí es tomar la frase desde atrás hacia el principio, ya leyéndola de esa manera. Entonces, si yo voy, toma la frase Anita Lava Latina, ¿y qué valor va a tomar? ¿Ya? Va a tomar la última letra, que sería la A, ¿ya? Esa de allá. ¿Qué pasa a continuación? Cadena va a tomar el valor de cadena, que era al inicializar, o sea, cuando está inicializada no tenía nada, más lo que sería X, ¿ya? Que sería el valor que tiene en ese momento la frase o lo que estemos recorriendo en el for, ¿ya? Entonces cadena finalmente quedaría con el valor A. Con ese valor queda cadena. Ahora vuelvo a recorrer este for, porque estoy recorriéndolo desde atrás hacia adelante, la frase, toma la N, que sería la que está ahí, ¿ya? Y bueno, cadena vuelve a hacer lo mismo, pero ahora cadena ya tiene la palabra A, entonces ahora se le concatena, como son ambos strings, se concatena con la N. Entonces finalmente queda como AN, ¿ya? AN. Y así sucesivamente hasta que al final, voy a avanzar ahora rápido esto, ya. Bueno, y ahí quedó, si yo hago aquí un print cadena, voy a ver cómo queda mi cadena. Quedó como Anita Lava Latina, y eso es la variable cadena, ¿ya? No es la frase. Y aquí es donde yo voy a preguntar si la cadena es igual a la frase. Entonces, pregunto si la cadena es igual a la frase. Anita Lava Latina es igual a la frase. Correcto. Y ahí, bueno, ya después eso nos entrega un valor booleano que sería verdadero. Entonces imprimo que sí es palíndromo. ¿Ya? Voy a salir de aquí. Ya, esa era una forma. Si yo lo ejecuto, bueno, lo ejecuté ya con esa frase. Ahora lo voy a ejecutar con esta frase. ¿Ya? Lo voy a ejecutar. Y ahí me dice que no es palíndrome. Y me toma, aquí yo imprimí la cadena para que ustedes vieran cómo quedaba la cadena finalmente, la variable cadena, que es la que nosotros fuimos armando, y el resultado final que arroja que no es palíndrome, ¿ya? Pero hay más formas de poder recorrer esta frase, este string. Así que voy a comentar esto. ¿Ya? Y vamos a descomentar la otra forma que está acá. ¿Ya? La otra forma que ustedes ven aquí es, ya aquí me voy basando en la posición, ¿ya? Range len, frase, que sería el largo de la frase, ¿ya? Entonces,
Bueno, acá arriba igual lo tenía acá anotado, ¿ya? Len. Eso era en realidad era de acá, era del comentario de acá abajo, ¿ya? Eso era de acá abajo. Entonces, len nos da largo, la frase y x la posición, ¿ya? Para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? X nos va a dar la posición y esto es largo. O sea, nosotros estamos recorriendo en ese rango, ¿ya? En el rango, supongamos que la frase tiene 9 caracteres, va a tener, en este caso, va a ir de 0 a 8, ¿ya? Eso siempre tenerlo presente. Por eso aquí va un -1, porque siempre se lee desde 0, 1, 2, 3, así, ¿ya? Empieza siempre las posiciones desde el 0, ¿ya? Entonces aquí la cadena igual va a ser lo mismo, pero aquí yo le estoy dando una posición que sería, en este caso sería el len, ya supongamos que sea 9, que la frase tenga 9 caracteres, -1, ya va a ser 8, ¿ya? Pero sigue teniendo 9 caracteres, porque va del 0 al 8. Y aquí yo estoy diciendo que sea -x, ¿ya? Que sería el valor que tiene acá, para que me entregue la posición específica que yo estoy buscando, que sería la última, ¿ya? Hagamos la prueba. Hagamos la prueba con esta forma. Si se fijan, igual me arroja el mismo resultado, ¿ya? Esa es una segunda manera de hacerlo, ¿ya? Voy a comentar esto para mostrar la otra forma, que me parece que también lo vieron en clase, para avanzar de forma negativa, ¿ya? Entonces lo que hice acá, antes de recorrer, saqué la longitud, ¿ya? Dejé la longitud de mi frase, la dejé almacenada en una variable, ¿ya? Entonces, igual puedo trabajar con X o con cualquier variable, ustedes pueden utilizar cualquier variable. For X in range, ¿ya? Sería 9 menos 1 sería 8, ¿ya? Suponiendo que esto tiene 8, el valor que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Desde el -1 y va a ir aumentando o sea, va a ir disminuyendo en 1, por así decirlo, el rango. Vamos a mostrarlo esto con el depurador. Vamos a ir con el depurador, ¿ya? Vamos a saltarnos hasta allá para ir viendo cómo... Oh, me pasé de largo. Me pasé de largo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, range, longitud. ¿Este qué valor me va a dar? Bueno, aquí sí me va a dar el valor de la frase. Aquí vamos a ver cuánto tiene esto. Sería 29 menos 1, ¿ya? Y eso me queda finalmente en 28, ¿ya? Es el valor que toma, ¿ya? Después de la operación matemática que hay ahí, ¿ya? Ese es el otro indicador, y para que vaya disminuyendo en 1, ¿ya? Entonces, ¿qué valor me va a tomar? Bueno, aquí dice en la posición finalmente 28, ¿ya? Que sería la última de acá, querido amigo, llegamos, que sería esta de acá, la S. Entonces mi cadena va a tomar la última frase igual aquí con X, ¿ya? Que sería 28, que es la posición. Aquí por eso lo estoy trabajando como con la posición, como si fuera en este caso, una lista, un string, ¿ya? ¿Ya? Voy a salirme de aquí porque ya
Esto quiero recalcar. Frase, y con estos corchetes, ¿ya? Y aquí va el número, la posición, 28 en este caso, ya que sería este de acá, ¿ya? ¿Quedó más o menos claro ese punto, chiquillos? Pregunten nomás, porque yo sé que ahí quizás con las posiciones, al recorrer un string, puede haber un poquito de confusión. O sea, me perdí cuando le estaba restando como uno a la... O sea, le iba restando uno a lo Sí, largo de la frase. Ahí como que me perdí más o menos. se va disminuyendo en uno, pues en vez de ir aumentando de uno en uno, yo aquí escribo, porque lo normal es que sea de uno en uno. Eso el for lo hace de forma innata, pero en este caso nosotros queremos ir de atrás hacia adelante, eh, eh, aumentando en este caso en menos uno, es que en realidad es como ir disminuyendo la posición, ¿ya? ¿Te acuerdas que aquí saqué que era el 29 menos uno, que sería la última posición? ¿Ya? Sí, lo más importante, más que esto de acá, porque hay otras formas de recorrerlo, como les mostré anteriormente, quizás esta, quizás no sé si será o sea, la más entendible, porque si quisiéramos hacerlo de forma reversa, podemos utilizar la de acá, que es mucho más sencilla, que fue la primera que les mostré, ¿ya? Eso que es lo mismo, y queda mucho más claro. No sé si esta queda mucho más claro con esta función, ¿ya? Pero más allá de eso, lo más importante es que reconozcan las posiciones en una frase o en un string, ¿ya? O sea, en un string o en una lista, ¿ya? Y que tengan claro que siempre parte de la posición cero, ¿ya? Independiente que uno está acostumbrado, y que si uno cuenta la cantidad de caracteres, siempre nos va a contar uno más, o sea, nos va a contar los que son, pero al recorrerlo siempre uno menos, ¿ya? Eso hay que tenerlo más o menos claro a la hora de, ¿ya? Profe, pero Sí, respecto a la cadena que fue en la primera parte, sí, donde dice cadena es igual comillas. ya. En esa parte, ¿cómo es que la cadena toma a la frase que ingresamos arriba para trabajar? No, pues que nosotros estamos creando, bueno, estamos tomando una nueva cadena. Nosotros, esa cadena, lo que está haciendo está almacenando cada carácter de la frase. Por eso estamos recorriendo la frase con el for. Estamos recorriendo la frase y X nos va a dar el valor que nosotros queremos, que es de la frase, y la estamos almacenando en nuestra variable cadena. ¿Me entiende o no? Por eso esto Eh, está, esto está vacío. Esto está vacío porque es una variable que le vamos a ir pasando los valores de la frase, pero lo vamos a almacenar de forma al revés. O sea, lo vamos a hacer al revés. Eso estamos haciendo con esta variable cadena. Le estamos sumando cada carácter de nuestra frase que le entregamos, pero se la estamos entregando al revés. Le estamos diciendo, cadena, ándame sumando primero la S, después la O, después la M. Entonces lo va a ah, leer ya. después al otro lado, ¿no? Ah, sí, sí, ahora sí. Eso más que nada esta variable está haciendo, ¿no? Entonces aquí finalmente lo que hacemos acá es ir comparándonos. Pues aquí ya puse las tres frases que podríamos probar, ¿ya? Bueno, ahí yo puse tres frases, ¿ya? Entonces si las ejecuto, Ana si es palíndrome, bueno, estoy claro, tomé la última, aquí esta ya la vimos, frase tomó el último valor, así que
Ana sí es palíndrome. Y la otra, bueno, ya la otra ya las vimos ya, así que. Ya, eso va, es más que nada este primer ejercicio que no aparece acá. Vamos a ir al de las vocales y consonantes. Bueno, el de las vocales y consonantes nos dice, escriba una función que determine si una letra es vocal o consonante. Decida usted qué es lo que retornará la función. Por ejemplo, podría ser así. Si es vocal, nos retorne un valor booleano que sea true, ¿ya? Y si no, que sea false. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, acá tengo valor y consonante. Entonces, aquí tengo todas mis funciones. ¿Ya? Eh, esto lo voy a comentar. Entonces, solamente vamos primero a ver lo que sería la vocal. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer aquí, ¿ya? Porque nos dice que llamemos a una función que se llame vocal y nosotros le vamos a ir pasando la vocal, ¿ya? O la letra en realidad, para ver si es que es vocal o no es vocal. Entonces, lo que debiésemos tener, ¿ya? Es un string, ¿ya? Que también podría haber sido una lista, ¿ya? Eh, que tenga las vocales, ¿ya? A, E, I, O. Entonces nosotros después vamos a recorrer ese mismo string para poder ir viendo, ir comparando si está o no la letra que yo estoy buscando. Entonces definimos nuestra función, ¿ya? Que se llama vocal, y lo que recibe es una vocal, ¿ya? Que sería lo que está aquí. Este string lo recibe en esta variable. Entonces aquí empezamos a recorrer, ¿ya? Para i en este caso, o for i, in range, len vocales. Lo que estoy haciendo es que estoy recorriendo todo esto que está acá. Quiero recorrer todo eso para ver si mi vocal que me entregaron es igual a una de todas estas que tengo aquí. Por eso aquí yo tengo un if, ¿ya? Un condicional if aquí para preguntar si mi vocal es igual a vocales, ¿ya? Y que sería la posición, ¿ya? Si esto es correcto, yo voy a retornar un true, ¿ya? Si es falso, eso va a pasar cuando ya recorra todo mi string, y si no encuentra nada, va a retornar un false, ¿ya? Vamos a verlo con el depurador. Entonces, bueno, ahí estoy asignando ¿ya? Aquí estoy llamando a la función, estoy pasando el parámetro, que sería la A, y aquí voy ahora a mi función vocal. Entonces me saca el largo de las vocales, ¿ya? A, I, O, U, ¿ya? Que serían 5, entonces el rango es 5, ¿ya? Iría de 0 a 5, primero I va a ser 0, entonces estoy preguntando si vocal, que es A, va a ser igual a vocales en la posición 0, que va a ser la A. Como eso es verdad, se cumple, va a entrar a mi ciclo y me va a retornar el true, ¿ya? Y ahí terminaría, ¿ya? Y después lo imprime finalmente en pantalla, ¿ya? Aquí está, el true, ¿ya? ¿Quedó claro lo que hace mi función es vocal? Yo diría que sí se entiende. Ya. Hagámoslo con todo. Voy a descomentar todas estas que están acá. Retirar comentarios.
Entonces vamos a probar con todas, ¿ya? Todas están llamando a la misma función y tenemos dos vocales, por lo tanto la primera y la última debiesen retornar un true y las otras tres debiesen retornar un false, ¿ya? Lo vamos a ejecutar y es como pensábamos, ¿ya? La primera la retornó como true, las otras tres son false porque no fueron encontradas dentro de mi string vocales y la última es true porque la de sí está, ¿ya? Eso está haciendo mi función es vocal, ¿ya? ¿Qué más nos pide acá? Que también tenemos que hacer otra función que no vea si es consonante o no, ¿ya? Aquí aparece es consonante, de la misma manera. Entonces voy a descomentar esto de acá. Tengo mi función. Esta la voy a comentar, ya la utilizamos. Y vamos a probar primero con una para ir haciendo el paso a paso. ¿Ya? Entonces voy a pasar la letra A, pero aquí si se fijan lo voy a hacer de otra manera, porque ya tengo un string de vocales. Entonces una letra o sea, una letra que no están pasando, si no está en vocales, voy a retornar el true, ¿ya? Porque si no está aquí, significa que no es una vocal, por lo tanto va a ser una consonante, ¿ya? Estamos hablando de una letra, si yo ingreso un carácter, es otro caso, ¿ya? Por lo tanto, yo ni siquiera lo estoy recorriendo aquí simplemente estoy haciendo la sentencia not in, ¿ya? ¿Se entiende esa forma que estoy haciendo aquí? Bueno, vamos a ir viéndola con el depurador. Estas son y aquí, bueno, llamo a es consonante, le paso a la letra A y me voy a ir a mi función. Entonces aquí me va a preguntar vocal, not, vocal A, not in en vocales, o sea, en ese string, ¿ya? Estoy pasando la letra false, ¿ya? En este caso es false, claro, la A sí estaba, ¿ya? Vamos a probarlo con un caso de que sea false, ¿ya? Es consonante, claro que aquí me arrojó un false porque no era consonante. Aquí voy a hacerlo con la que está aquí abajo, ¿ya? Ahí sí. Ya es true, la hice sin el depurador. Vamos a hacerlo con el depurador. Dentro de mi función aquí sí ya estoy viendo la B, que no esté en vocales. Claro, no está la B ahí, por lo tanto retorna un true, que significa que es consonante, ¿ya? ¿Ok? Ahora, bueno, voy a hacerlo con todas. Voy a hacer el comentario. Y debe ser al revés que como lo vimos anteriormente. Entonces, aquí es false y las otras tres son true y esta es false, ¿ya?
¿Se entendió esa forma, Antonio, Iván o Miguel? Esto que está acá. El por qué no utilizo otro string, en realidad. Sí, sí se entiende la idea. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Vamos a hacer otra que es la que está acá, que al final es como la más larga, que después nos dice una función contar vocales y consonantes, ¿ya? En este caso la palabra, para que nos retorne las cantidades de vocales y consonantes que tiene esta palabra. Entonces esta función ahí se va a llamar así como está acá, ¿ya? Y los valores que me arroje, que me retorne mi función, van a ser almacenados en la variable b y en la variable c, ¿ya? Entonces voy a imprimir después la variable b, que serían las vocales, y va a ser 5. Y la variable c, que serían las consonantes, y va a arrojarme este valor. ¿Ya? Voy a descomentar esta función. Entonces, esto lo vamos a comentar. Y esta de acá. ¿Ya? Entonces, y ahí le estamos pasando la palabra edificio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra función? ¿Qué es lo que debiese hacer nuestra función? Bueno, recibe la palabra, ¿ya? Tenemos dos contadores o acumuladores de la cantidad de vocales y la cantidad de consonantes. Y aquí lo que se hace es que se recorre la palabra, ¿ya? La palabra que nos están dando, ¿ya? Por eso aparece for i in range, ¿ya? Que sería de 0 al largo de la palabra, ¿ya? Y aquí yo estoy guardando en una variable que se llama sVocal, estoy guardando el resultado. Ojo, este paso lo voy a separar aquí para explicarlo bien, ¿ya? Vocales, ¿ya? Las, las respuestas, ¿ya? Porque aquí lo que yo voy a hacer es que voy a ir a la función sVocal, ¿ya? Voy a ir a la función sVocal, le voy a pasar la palabra, ¿ya? Que sería la primera letra, ¿ya? De la palabra, en este caso la E, porque le estamos pasando la palabra edificio, y voy a preguntar si es vocal o no es vocal. Y esto que me va a arrojar aquí va a ser un true o un false. Entonces, si lo que me arroja aquí, es un true, significa que es vocal, por lo tanto voy a aumentar el contador de vocales, ¿ya? La cantidad de vocales. Si obviamente no es true, significa que es una consonante, ¿ya? Después de realizar todo esto, voy a retornar la cantidad de vocales y la cantidad de consonantes. Vamos a ejecutarlo para ir viéndolo con el paso a paso, ¿no? Bueno, es aquí. Entonces aquí ya vamos a ir, le pasamos la palabra edificio y ahora vamos a ir a abrir nuestra función. Inicializamos ya estas dos variables en 0. ¿Ya? Y aquí sí empezamos a recorrer nuestra palabra, que sería la palabra edificio, ¿ya? Edificio. Entonces aquí saqué el largo, por así decirlo, de la palabra, ¿ya? Entonces va a recorrer la del 0 a 8.
Entonces aquí es como les decía yo, almaceno entonces el llamado a la función es vocal, le paso la palabra del, ¿cómo se llama? Del string edificio o de la palabra que nos obtieron, en la posición 0. Por lo tanto, lo que le voy a pasar va a ser la E, la letra E. Y ahora me abre mi función vocal. Y bueno, aquí esto lo vamos a pasar más rápido, ¿ya? Porque esto ya lo vimos. Entonces, la está buscando, hasta que finalmente arroja un valor booleano que sería true, ¿ya? Que sería que sí es una vocal. Por lo tanto, acá yo voy a preguntar si es vocal es igual true. Si es true, por lo tanto, la cantidad de vocales va a aumentar en 1, mi contador, ¿ya? Voy ahora a ir avanzando más rápido, ¿ya? 2, y bueno, ahí me está haciendo la respuesta. Aquí abajo, si se fijan, aquí abajo me aparece la respuesta, el valor, y las variables como van aumentando, ¿ya? Sus valores, ¿ya? False, consonantes son 3. Aquí abajo están ahí, aparecen la... Eh, ahí sí aparecen. Bueno, ahí aparecen ya las demás cosas. Ahí está. Están un poquito ocultas, ¿ya? Pero ahí se ve cómo va cambiando los contadores, la posición, ¿ya? Dentro de la palabra. Y finalmente, esos son los valores que me arroja, ¿ya? El 5 y el 3. Esos son los valores que retorna la función vocales y consonantes. Serían 5 vocales y 3 consonantes. Por lo tanto, después imprimo el 5 y después imprimo el 3, ¿ya? Si lo ejecuto, el 5 y el 3, ¿ya? Si se fijan, finalmente es lo mismo, ¿ya? Bueno, y esta es la última parte que nos pide, es que la palabra que queramos pasar, la vamos a entregar por un input, ¿ya? El usuario va a ingresar la palabra. Pero la función es la misma y lo que cambia sería más que nada el print y la forma de recibir la palabra, ¿no? Que sería este input, y lo demás es lo mismo, y acá solamente concatenar la forma de cómo vamos a mostrar el print, ¿ya? Si lo ejecuto, palabra, edificio, y ahí me dice que tiene 5 vocales y 3 consonantes, ¿ya? ¿Quedó entonces más o menos claro cómo lo trabajamos estas funciones? O sea, Antonio, se entiende la ya, idea claramente. ya. Pero si hay alguna duda en algún paso específico, díganmelo para poder resolverlo. Si hay algo que cueste entender el recorrido, cómo sacamos el valor dentro de una posición, díganme nomás dónde está quizá el concepto, poder entenderlo un poquito más. Hola Nazarena, ahí vi que se unió Nazarena también a la ayudantía. Profe, a mí se me olvida, si puedo subir un poquito, ¿Sí? en Ahí, ya la, dime. sí, en la función contar vocales, en la que hicimos ahora recién.
hace poco. Ya, esta de acá. Sí. Es que ¿Qué cuando cosa? dice, por ejemplo, después donde dice almaceno respuesta que son vocales, dice es Ya. vocal, es igual, es vocal, paréntesis, palabra, algo así. Ah, ya, eso quiere más o menos tenerlo más claro. Ya. Sí, sí. Mira, lo que estoy haciendo aquí, bueno, es vocal esto es una variable, no. Esto es una variable para poder almacenar la respuesta de esto que está acá. Entonces aquí yo llamo o invoco, ¿ya? Invoco a la función es vocal, ¿ya? Eso lo estoy haciendo yo. ¿Y qué le estoy pasando a esa función? Porque esta función es vocal, me pide un parámetro, me pide una palabra, una letra, perdón. Entonces lo que yo le estoy pasando aquí sería lo que está almacenado en palabra i, ¿ya? Que debiese ser la primera palabra, que sería, vamos a ponerle que es la e, ¿ya? Porque estamos en la posición cero. Esta es la posición cero. Cuando recorremos, eh, vamos a poner i es igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, es como decir palabra en su posición cero, que sería igual a la letra e, ¿ya? Entonces, cuando yo llamo, estoy haciendo eso. Eso estoy haciendo yo. Que es lo mismo que hicimos acá. Que aquí lo pasamos directo, ¿ya? ¿Se entiende ahora un poquito más? Sí, se entiende más ahora. Ya, perfecto. Eso más que nada ahí, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Se llama telégrafo. El telégrafo. Entonces aquí lo que nos dice el telégrafo, que dado un mensaje, ¿ya? Se debe calcular su costo para enviarlo por telégrafo, ¿ya? Para esto se sabe que cada letra cuesta 10 pesos, los caracteres especiales que no sean letras cuestan 30 pesos y los dígitos, ¿ya? Los números, valen 20 pesos cada uno. Los espacios no tienen ningún valor, ¿ya? Su mensaje dice debe ser un string y las letras del castellano ñ, a, e, i, eso, con acento y la ñ, se consideran caracteres especiales. Por lo tanto, van a valer 30 pesos también esos caracteres, ¿no? Y ahí nos da como debiese ser la entrada, un input que le pida el mensaje y uno escribe el mensaje ahí, feliz aniversario. ¿Ya? Vamos a telégrafo, aquí está, telégrafo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a pedir el mensaje. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Voy a utilizar un string, ¿ya? Con, con mi abecedario, ¿ya? Y también voy a tener acá abajo, bueno, acá una lista, ¿ya? Que también esto podría ser una lista, ¿ya? Pero eh, no quise poner tantos puntitos ahí, así que lo tomé todo mi abecedario así juntito, ¿no? ¿Sí? Se recorren de la misma manera, ¿ya? Eh, entonces acá tengo los dígitos, ¿ya? Tengo el abecedario y tengo los dígitos. Entonces acá tengo mi programa principal. Entonces lo que yo tengo que hacer es que para X, en este caso mi posición, en el rango de el largo de mi mensaje, ¿ya? Que va a ser de 0 a el largo que tenga mi mensaje, voy a utilizar la función lower, ¿ya? Esto más que nada yo lo hago para comparar que todas sean en minúsculas. Son todas en minúsculas porque el Python igual valida que sea mayúscula o minúscula. Si una es mayúscula y la otra es minúscula, son distintas, ¿ya? Por el código ASCII tienen valores distintos. Por lo tanto, yo las trabajé todas con minúsculas, ¿no?
¿no? Ahí después, cuando hagamos el paso a paso, van a ver cómo funciona. Entonces yo estoy preguntando si la palabra está presente en mi string abecedario. Entonces, si está presente, el costo va a aumentar en 10 pesos, ¿ya? Las letras del abecedario que tenían ese costo. Si la letra no estaba en el abecedario, voy a preguntar si la letra o el carácter está en dígitos, ¿ya? Si está en dígitos, bueno, un dígito vale 20 pesos, entonces lo voy sumando al costo. Si no, pregunto si es un carácter, o sea, si es un espacio no, ¿ya? Y va a ser 0. Ahí yo esto lo hice solamente a modo de mostrar nomás cómo podría ser. Pero igual uno podría hacerlo con el replace, ¿ya? Que era el de acá, ¿se acuerdan? Y le podría sacar todos los espacios. Le podría sacar todo el espacio para no estar comparándolo, ¿ya? Para no estar sumándolo. Igual se puede hacer eso, ¿ya? Y bueno, y finalmente, si no es ninguna de esas tres opciones, significa entonces que es un carácter especial. Significa que es un signo de exclamación, que es una ñ, que es un carácter con acento, o cualquier otro, dos puntos, un punto y coma, ¿ya? Y eso le vamos a sumar 30 pesos. Entonces, finalmente lo que vamos a imprimir es que su mensaje cuesta el costo, que es lo que finalmente, después de que recorre todo mi string, todo mi mensaje. Vamos a ejecutar el paso a paso. Entonces nos pide el mensaje, ¿ya? Input mensaje, ¿ya? Y aquí me aparece, bueno, en mi barrita el mensaje. Entonces voy a poner feliz aniversario, ¿ya? Si se fijan, las iniciales están con mayúscula, por eso yo tuve que utilizar el lower para que comparara esa A y esa F, la encontrara dentro de mi abecedario, ¿ya? Y ahí también hay un signo de exclamación al final. Pongo enter, ya. Recibió el feliz aniversario. Perfecto. Declaro mi abecedario nomás. Declaro mi lista con dígitos, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente. Ahí está reconociendo cada elemento de la lista, ¿ya? La variable costo. Y aquí ya empiezo a recorrer mi mensaje, ¿ya? Ahí me muestra lo que yo quiero sacar el largo, ¿ya? Que serían 18 caracteres, ¿ya? Entonces voy a recorrerlo y empiezo ya a hacer las comparaciones. Entonces el mensaje X me va a tomar la X, que primero es 0, por lo tanto me va a tomar la letra F, ¿ya? El 0. Y me toma la letra F en mayúscula. Pero como yo no tengo la F en mayúscula en mi abecedario, utilicé el punto lower y me la pasó a una F en minúscula. Entonces ahí yo la estoy buscando ahora en el abecedario. ¿Y qué me va a arrojar? Que en todo ese string, que es verdadero. Por lo tanto, ahí me va a ir sumando el costo, ¿ya? Entonces ahora pasó al siguiente mensaje, o sea, al siguiente carácter, a la siguiente posición, que ya sería la E. ¿Ya? Igual la pasé, igual está. Voy a ir avanzando un poquito más rápido, ¿ya? ¿Ya? Y aquí ya estamos en la última ya. No estamos en la P. Ah, sí, estamos ahí. Estamos en la última. Y aquí ya me detecta el carácter. Bueno, obviamente que esto no lo va a encontrar. Es false. Me va a arrojar un falso. Voy a preguntar si está en dígito. Tampoco me va a decir que también es falso.
no está aquí, false, tampoco es un espacio, por lo tanto también es false. Sí es esto, por lo tanto me va a sumar los 160 que ya habían, que son lo que ya tenía mi costo, más los 30 pesos del carácter especial. Por lo tanto, finalmente el costo de mi palabra va a ser 190 pesos. ¿Ya? Y me la va a imprimir en pantalla. Ahí está. ¿Ya? ¿Se entendió la forma de resolver este ejercicio? Sí, este está mucho más claro. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, este un poquito, es que lo que pasa es que en el anterior yo creo que donde trabajamos con funciones y había una función que llamaba otra función, quizá puedo hacerlo un poquito más complejo, pero es bueno que vean ese tipo de ejercicio igual, ¿ya? Bueno, lo van a tener en el video que después les voy a compartir y ahí lo van a poder repasar nuevamente. Vamos al siguiente, ¿ya? A no ser que tengan alguna duda en este ejercicio, ¿alguien de los presentes? ¿No? Ya, vamos a ir al... Estas son expresiones, así que eso ustedes lo ven después, lo revisan en el IDE, ¿ya? Son para que la vayan comprobando. Vamos a ir al mayores que. Dice, escribo la función mayores que, ¿ya? X, ¿ya? Y valores que imagino que es una lista, claro, que cuente cuántos valores en la lista son mayores que X. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice aquí, esto es la X, entonces nos va a preguntar cuántos elementos de la lista son mayores que 5. Esta es nuestra lista. ¿Ya? Le estamos pasando dos valores, un entero y una lista. Eso le estamos pasando a la función. Y nos va a arrojar cuántos son mayores que 5. El 7, el 6 y el 10. ¿Ya? Esos son los tres elementos. Vamos a verlo. Entonces, el mayor es que. Y aquí tengo una función. Aquí tengo mi función. Mi función mayor es que. Entonces, ¿qué recibe? Aquí estaría el número, el entero. ¿Ya? Y aquí estaría mi elemento lista que lo estoy almacenando en mi variable valores. Entonces, aquí yo tengo una suma. ¿Ya? Una sumatoria para ver cuántos valores son mayores. Voy a recorrer los elementos de mi lista, ¿ya? De mi lista, ¿ya? Aquí el número, ¿ya? Yo estoy diciendo que voy a comparar el número, ¿ya? En mi rango de mi lista de valores, ¿ya? Que debería ser de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Del 0 a 6. Tiene 7 valores y se recorre de 0 a 6. Entonces aquí yo voy a preguntar, dentro del recorrido de mi lista, ¿ya? Si valores num, ¿ya? Sería valores, en el primer caso el elemento 0, que sería el 7, es mayor que X, ¿ya? Entonces ahí voy a ir haciendo la sumatoria, pues si esto se cumple, va a sumarme un valor, ya va a ir aumentando la variable suma en 1. Recuerden que este suma es lo mismo que decir suma igual suma más 1. Entonces, el 7 en el primer caso es mayor que 5, correcto, por lo tanto, suma va a ser 1. ¿Ya? Vuelvo a mi for y ahora voy al siguiente valor. Después voy a comparar el 3. Como esto no se cumple, no pasa nada. Y sigue recorriéndolo y solamente va a ir sumando cuando se vayan cumpliendo las condiciones. Entonces vamos a recorrerlo, ¿ya? Vamos a hacer Vamos a ir acá. Estamos pasándole
entonces los valores, el 5 y la lista, ¿no? Con todos sus elementos de la lista, ¿no? Vamos ahora a la función. Vamos a ir viendo los valores que nos van arrojando. Entonces, suma va a ser 0. Y aquí vamos a nuestro recorrido por la lista, ¿no? Por nuestra lista. Y nos muestra incluso la lista valores, ¿no? Lo que tiene. Entonces, el primer valor va a ser el que nos arroje en este rango que es de 0 a 7, fue el len que nos arrojó, ¿no? En la posición 0. Entonces, valores 0 va a ser, valores 0 ahí va a ser 7, ¿no? Ahí aparece como un 7. 7 es mayor que 5, que sería en este caso mi x. Sí, es true. Por lo tanto, suma va a quedar 0 más 1, ¿no? Va a quedar en 1. Entonces, después voy a compararlo. El siguiente valor, ahora voy a ir a sacar en la posición 1, que me va a arrojar el 3. 3 es mayor que 5, no, ¿no? Y así sucesivamente hasta que finalmente me arroje, ahí va aumentando la sumatoria, si se fijan aquí abajo, ¿ya? Y finalmente la suma queda en 3, y que es lo que me imprime, ¿ya? Y acá tengo otro también que hace la misma consulta, y aquí me dice cuántos elementos son mayores que 2, y solamente sería el 8, ¿ya? Solamente sería el 8, por eso me arroja el valor 1. ¿Queda claro ya la resolución de este ejercicio, muchachos? Y Nazarena igual, ¿qué opinan ustedes? ¿Se logró entender lo que hace esta función mayores que? Yo sí, no sé el resto. Aunque tampoco sea muy largo, pero pueden haber dudas entre medio, yo creo. Sí, no sé qué opinarán los demás. Bueno, este ejercicio está más sencillo que otros anteriores. De hecho, el código es bien sencillito, pero aquí, bueno, se trabaja ya con un elemento que sería una lista que le estamos pasando directamente a una función, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ir a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es mayores que el promedio. Entonces, nos dice, escribe un programa que pregunta al usuario cuántos datos ingresará, ¿ya? Eso es como primer paso. Después, a continuación, uno le pide que ingrese los datos uno por uno. Y finalmente, entregue como salida cuántos de los datos ingresados son mayores que el promedio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que tener todos estos datos, ir sumándolos, calcular un promedio y después comparar que todos estos elementos, de todos estos elementos que ingresamos, cuáles son mayores que el promedio. Y mostrar en pantalla aquí, en este caso, dos datos son mayores que el promedio, ¿ya? Vamos a ir a revisarlo. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar va a ser cuántos datos se ingresarán, ¿no? Y yo lo voy a almacenar en una variable que se llama datos, ¿no?
voy a crear una lista, ¿ya? Que yo le voy a poner L1, uno le puede poner lista, puede hacer lista incluso, ¿ya? Pero yo lo voy a dejar como L1, ¿ya? Y la voy a dejar vacía, una lista vacía, ¿ya? Voy a tener una variable n iniciada en 1, una suma, ¿ya? Y bueno, después vamos a ir mostrando para qué son estos elementos, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo mientras n, ya que sea 1, sea menor o igual a los datos. Claro, aquí lo que estoy haciendo es comparando para poder pedir la cantidad de los ingresos que se me pidió, ¿ya? Entonces, a medida que yo voy ingresando un dato, aumento mi n hasta que en algún momento va a ser igual a la cantidad de datos que yo ingresé acá inicialmente, ¿ya? Para esto está este while, simplemente para ir almacenando en una variable x, ¿ya? En una variable x, un valor de tipo float, ¿ya? De tipo flotante, con decimales, porque aquí si se fijan, no está ingresando con decimales, ¿ya? Entonces lo vamos a declarar directamente como un de tipo float, ¿ya? Y nos dice que lo muestre así, tal cual, ¿eh? O sea, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. Por lo tanto, aquí lo que yo hice fue que concatené con el str, recuerden que ese es para transformar un valor a un string, porque mi n está declarado como de tipo entero, por lo tanto, n en un principio va a ser 1, por eso lo declaré en 1, para que me muestre dato 1, ¿ya? Y después, como lo voy aumentando, después al siguiente recorrido va a ser dato 2, ¿ya? Eso es lo que yo hice aquí, ¿ya? Para hacerlo de la misma manera que se me está pidiendo aquí en el ejercicio. Aquí en la variable suma, lo que yo estoy sumando son los valores, ¿ya? Los valores que yo estoy ingresando acá, ¿ya? ¿Ya? Esto es igual a suma más x, ¿ya? Suma es 0, pero el primer dato ahí y los voy a ir sumando todos, ¿ya? Para después, lógicamente, como lo dije, la lectura del enunciado, poder sacar el promedio. Pero además, lo que yo estoy haciendo aquí es agregando elementos a mi lista. Entonces, aquí voy a ponerlo como comentario con la instrucción append, ¿ya? Yo voy agregándole elemento a mi lista, ¿ya? Entonces, valor. Y aquí yo le doy el valor que quiero ingresar, ¿ya? Lo que yo quiera pasarle a la lista, el elemento que yo quiera. En este caso es mi variable, sería mi variable x, ¿ya? Que va a ser mi primer dato, ¿ya? ¿Se entiende ese punto? ¿Ya? Para que quede claro ahí que esa es la forma de poder ingresar elementos a una lista, ¿ya? Siempre con el append ustedes van a poder rellenar una lista, agregarle elementos a la lista. Entonces después ya voy a ir aumentando mi contador. Aquí yo calculo el promedio, ahí lo tengo ahí comentado. Promedio va a ser igual a la suma, ¿ya? Dividido por la cantidad de datos que ingresamos, ¿ya? Entonces nos va a arrojar un promedio. Y luego yo voy a verificar acá recorriendo mi lista, ¿ya? ¿Cuáles datos son mayores que el promedio? Entonces para datos, ¿ya? Que sería la posición, en el rango de mi lista, ¿ya? Y ahí voy preguntando si L1 dato, que en el primer caso es 0, ¿ya? De la posición 0, es mayor que el promedio. Si esto es cierto, se va a ir aumentando el contador, ¿ya? Y al final hago la impresión. Vamos a ir rápidamente a mostrarlo con el depurador
con el paso a paso. Entonces, ¿cuántos datos ingresará? Me aparece aquí en pantalla, voy a poner 5. ¿Ya? Aquí yo fui declarando mi lista, mi n en 1, una sumatoria, y aquí fui haciendo la comparación del n, ¿ya? Para ir pidiendo la cantidad de datos. Entonces, si n es menor o igual a 5, pasa y hace la pregunta, ¿ya? Y aquí es donde yo voy mostrando str, que sería 1, ¿ya? Voy concatenando y hago la pregunta para poder ingresar un dato. Dato 1, voy a ingresarlo tal cual acá, 6.5. 6.5. ¿Ya? Ahora me lo transforma en un valor ahí, se va sumando, lo voy sumando, 0 más 6.5 para la variable suma, y además lo voy a agregar a mi lista, lo voy a ir agregando, ¿ya? El n ahora ya va a ser 2, ahora voy a ir sumando, va a ser 2 aquí la comparación, n es 2, pero sigue siendo menor o igual a 5, ¿ya? ¿Ya? Aquí me pide el segundo dato, que sería 2,1, 2.1, ¿ya? Voy a hacerlo más rápido ahora. Me pide mi tercer dato, que sería 2.0, 2.0. Mi cuarto dato, que sería 2.2, 2.2. Y mi último dato, que me parece que era como 6.1. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, ya me salí ya de mi while, porque ya se cumplió la condición. No me siguió pidiendo más datos. Y ahora calculé la suma, me dio 18.9, la dividido por la cantidad o sea, el datos, que era la variable de datos que yo quería ingresar. Me da ese promedio. Entonces yo ahora ya empiezo acá a recorrer y a preguntar. ¿Ya? Y finalmente me dice que 2 datos son mayores que el promedio. ¿Será cierto? Claro, 2 datos son mayores que el promedio. Eso es lo que se hace en este ejercicio, ¿ya? Que nos pide en la guía en el punto 6. ¿Duda, muchachos? Alumnos, alumnas. Como recomendación, los que tienen Tony y lo están ocupando, ocupen el debug aquí para ir viendo el paso a paso. La verdad que sirve bastante. Y así van viendo cómo se van a ir asignando las cosas. Iván, Profe, dime nomás. no entendí muy bien lo que hace el float, Ah, el float. ¿sí? Ah, no, Los ese es datos que están para dentro. lo que está aquí adentro, aquí. ¿Esto que estoy Sí, eso. marcando? Ya, mira. Bueno, el float es un tipo de dato nomás, ¿ya? Para poder trabajar con decimales. Lo que yo estoy haciendo aquí es que esto es el típico input que yo escribo, ingreso una palabra. Es lo mismo que aquí arriba, ¿ya? Es lo mismo. Pero lo que hice aquí es que yo le concatené, le sumé, sí, en realidad le concatené un, a ver, el n, que en realidad era un entero, pero yo lo convertí a un string con la función str,
¿ya? Con str tú puedes pasar un número a un string, porque ahí yo puedo mostrarlo en la pantalla, ¿ya? Si no, yo no podría hacer esto. O sea, no me lo permite dentro del input hacerlo de esta manera, ¿ya? Ahí yo lo tengo separado, ahí yo no lo estoy concatenando, no lo estoy sumando, pero no lo permite, ¿ya? Y si yo hago esto, tampoco, porque este es un tipo entero, n es un número, por lo tanto no lo puedo sumar con un string. Por eso yo lo que hice fue convertirlo a un string. Ahora, ¿qué es lo que es el n? El n es el número del dato, ¿ya? Por eso parte con 1. Es esto de aquí. Eso es lo único que está haciendo eso, imprimir ese número. Como va aumentando de 1 en 1, el trabajo de n sirve para dos cosas. Para imprimirlo acá en el input y además para contabilizar la cantidad de datos que yo voy a ingresar, que tiene que ser igual, en este caso, a la cantidad de datos que yo ingresé acá en un principio. Cuando llega a ser igual, se repite por última vez. Ya después ya no entra de este ciclo, no entra en el ciclo, Iván. ¿Quedó un poquito más claro, Iván? Sí, 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 muchas gracias. Ya, perfecto. Ya vamos al último ejercicio. Alcanzamos a hacer un último ejercicio que sería el del producto interno. Este de acá. Entonces, el ejercicio 7 nos dice el producto interno de dos listas de números es la suma de los productos de los términos correspondientes de ambas. Y ahí nos muestra, por ejemplo, A, que tiene tres elementos, que sería el 5, el 1 y el 6, y el B, que sería el 1, el -2 y el 6. Y ahí se muestra cómo se calcula el producto, que sería el 5 por el 1, ¿ya? Más el 1 por el -2, ¿ya? El segundo elemento de la lista se multiplica por otro elemento, más la suma del tercer elemento de la primera lista por el tercer elemento de la segunda lista. ¿Ya? Entonces primero nos dice entregue la función producto interno, le paso los dos parámetros, que entrega el producto interno de A y B. ¿Ya? Y ahí nos da unos ejemplos de datos. ¿Ya? Por ejemplo, con esto, que sería así, y B, que sería un range de 5. ¿Ya? O sea, lo que nos va a decir aquí es que lo vamos a multiplicar por los números del 0 al 5. ¿Ya? Y aquí, bueno, llamo a la función y le paso A y B. Y el resultado final que nos tiene que dar es un 68. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Producto interno. ¿Ya? Esto lo vamos a comentar, que todavía no lo estamos ocupando. ¿Ya? Estamos acá, producto interno. Y esto igual lo vamos a comentar porque esta es la parte B. Entonces, esta es la parte A. Entonces, lo que nos dice aquí es que primero la variable A va a tener una lista, ¿no?, con esos elementos, y la variable B va a ser un range de 5. Y llamamos a la función. Entonces esta función, producto interno, recibe ambos valores. Lo que yo aquí estoy diciendo es que para datos, ¿ya? In B, ¿por qué aquí uno lo ve así? Como, ¿qué es lo que es B? Entonces es como decir range 5. Así se está trabajando, ¿ya? Así no entregan el ejercicio, ¿ya? Entonces, B es lo mismo que eso, ¿ya? Entonces estamos recorriendo
la lista, ¿ya? Por así decirlo, en ese rango, ¿ya? Estamos recorriendo ese rango en realidad, un for de ese rango. Por lo tanto, la suma va a ser a la suma de A en mi primera lista, ¿ya? O sea, en mi lista en realidad, por el dato, ¿ya? ¿Qué va a ser el valor que tenga acá, la posición en el rango? Entonces, aquí primero va a ser el A0, ¿ya? En el primer caso el dato va a ser 0, y 0 tiene el valor 7 en esa posición, ¿ya? Por el dato, ¿ya? Por 0, va a ser 0, por lo tanto en el primer caso suma va a ser 0, ¿ya? Pero vamos a ir a revisarlo inmediatamente con el depurador para que así vayamos viendo cómo se comporta este ejercicio, ¿ya? Tenemos la lista, tenemos el range, y aquí llamamos la función, ¿ya? Y le pasamos la lista inicialmente y le pasamos el range, ¿ya? De 0 a 5. Vamos a la función, inicialicé la variable suma en 0 y ahora ya estamos en nuestro ciclo for, que ahí nos muestra que es range de 0 a 5, ¿ya? Entonces primero va a ser, estamos en el 0, ¿ya? En el valor 0, ¿ya? El dato es 0. Por lo tanto la suma va a ser 0 más mi lista, ¿ya? Ahí me muestra mi lista que está almacenada en la variable A, ¿ya? En la posición dato, que sería 0, ¿ya? Y finalmente ese valor, ¿cuál es? Es el 7, ¿ya? Me va a decir que es 7. 7 por dato es 0, por lo tanto la suma finalmente va a ser 0, ¿ya? Aquí están los datos. Vamos a seguir con ahora en 1. Suma 0, ¿ya? Voy a mi lista, a mi siguiente elemento, que ya sería en la posición 1, y ahí ya me toma el valor 1, ¿ya? Por el 1, ¿ya? Entonces ya ahora suma va a ser 1. Si se fijan aquí, suma va bajo, esa cambió a 1. Vamos, ahora ya suma es 1, por lo tanto ahora vamos a mi lista, ahora está en la posición 2, y ahí ya es el valor 4 el que está en mi lista, ¿ya? Aquí lo pueden ver en la segunda posición, por el 2, ¿ya? Por lo tanto, suma va a ser 1 más 8, ¿ya? Suma ahora va a quedar en 9, ¿ya? Y así, vamos al siguiente. El siguiente elemento de mi lista sería el 9, ¿ya? Por ahora el 3, ¿ya? Valor finalmente va a ser, la suma va a ser 9 más el 27. Me da ahora mi suma 36. Vamos al cuarto valor. 36 más el otro elemento que sería el 8. Ese sería mi último elemento. 8 por, ahora sería el 4, ¿no? 32. 36 más 32 y me da mi último valor que sería el 68 y es lo que yo finalmente imprimo en pantalla, ¿no? 68. ¿Se entendió lo que hace la parte A de este ejercicio? Yo diría que por ahí vamos. Ya. Bueno, como les decía anteriormente, en el paso a paso ahí después lo pueden revisar. Vamos a la parte B, ¿ya? Estamos ya en el tiempo, vamos a la parte B.
Voy a comentar este de acá. Parte B. Que la parte B, si nos fijamos acá, nos dice dos listas de números son ortogonales si su producto interno es 0. Escriba la función son ortogonales que indique si A y B son ortogonales o no. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos tiene que dar aquí es que el producto de esto, si es 0, significa que son ortogonales. ¿Ya? Entonces se tiene que crear una función que se llame ortogonal, esta de acá. ¿Ya? Y le paso los valores que me indicaron acá, que sería el 2, y el otro elemento que sería otra lista, que sería con el -3 y el 6. ¿Ya? Ambos elementos son listas. Bueno, acá inicialicé también la sumatoria. Y estoy recorriendo B, ¿ya? En realidad se podía haber recorrido cualquiera de las dos y al final eh, había que hacer hay que hacer una sumatoria entre ambos productos, o sea, entre ambas listas. Entonces la suma va a ser igual a la suma, ¿ya? De el elemento, ¿ya? Dato, ¿ya? De mi lista A por el elemento que está en la posición dato de mi lista B. ¿Ya? En el primer caso, esto se leería como A0 en la posición 0 por B en la posición 0. ¿Ya? Por lo tanto, estoy multiplicando el 2 por el -3 y el resultado que me va a almacenar va a ser un -6. ¿Ya? Un -6. ¿Ya? Después sigue al siguiente y ahora ya después va a ser en la posición 1, ¿ya? Que va a ser el 1 por el 6 y también va a ser un 6. ¿Ya? Pero este ya es un 6 positivo, por lo tanto cuando se haga la sumatoria, esto me va a arrojar un 0 y yo voy a hacer aquí la pregunta, si la suma es igual a 0, voy a retornar un true, ¿ya? Que significa que son ortogonales. Y si no, voy a retornar un false, que significa que no son ortogonales. ¿Ya? Vamos a probarlo. ¿Ya? Ah, y aquí algo. Ah, tengo aquí, chuta. Les comenté esto de acá. Este parte B. Ahí sí. Ahí me arroja que es true. Si yo, por ejemplo, esto le pongo aquí un 3, ya me debería decir que es false, porque el producto no va a ser 0. ¿Ven? Ya, luego revisamos rapidito en el depurador. Ya, esto es como último paso ya. Y vamos terminando. Primera función. Bueno, aquí llamo a la función son ortogonales. Le paso ambos los elementos de las listas. Y abro mi función. ¿Ya? Suma 0 para en un largo de voy a utilizar el elemento de la lista B. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, el primer dato, o sea, la primera posición es 0. ¿Ya? Suma va a ser 0. ¿Ya? Suma va a ser 0. Dato ya es 0. Por lo tanto, en mi lista A, que tiene esos dos elementos, el 2 y el 1, yo voy a ir a la posición 0. Voy a extraer el valor de la posición 0, que sería el 2. Por, en mi lista B, que son estos datos, voy a ir a la posición 0 también. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar el 2 por el -3.
¿Qué me va a arrojar esto? Un menos 6. ¿Ya? Entonces, esto va a ser menos 6. Inicialmente la suma va a estar en menos 6. ¿Ya? Si se fijan ahí, suma menos 6. Dato está en 0. Ahora dato va a ser 1. Dato es 1. La suma es menos 6. ¿Ya? Voy a ir a mi siguiente elemento que está en la posición 1, que es el 1, por, en mi lista B, el siguiente elemento que estaría en la posición 1, que sería el 6, 1 por 6, ¿ya? Y esto sería 6. Por lo tanto, menos 6 más 6 me va a dar una suma igual a 0. ¿Ya? Y después yo hago la pregunta, si la suma es 0, entonces va a retornar el true. ¿Ya? Y finalmente lo que imprima es el true. ¿Ya? Eso sería entonces. ¿Quedó claro la otra parte de la parte B de este ejercicio? De si son ortogonales. A ver si alguien me puede responder ahí. Miguel, Iván. O sea, el comportamiento de este programa sí se entiende. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya, ahí, bueno, ahí ya hicimos, a ver, como 6 ejercicios. Y bueno, y algunos ejercicios tenían varias partes. Por lo tanto, aquí ya tienen varios ejercicios para ir conociendo un poquito las listas, cómo recorrer tanto una lista como un string, eh, ir a sus posiciones. eh, Vimos varias formas también de poder abarcar este tipo de datos que se van almacenando de esa forma, ¿ya? Y que en una lista pueden haber tanto números como caracteres, cualquier cosa que nosotros queramos almacenar en una lista, ¿ya? Se pueden agregar elementos en una lista, se pueden también editar los elementos en una lista, ¿ya? Eso sí, eso no lo vimos, pero lo voy a mencionar aquí abajo para para que si alguien en los siguientes ejercicios tiene esa duda. Por ejemplo, yo aquí tenía una lista, a ver, no, esta no tiene el nombre ya, pero supongamos que tengo una lista y yo quiero editar en la posición 1, lo que está en la posición 1, de esta forma. Y yo le paso el valor. Y ahora yo digo que eso va a tener un 4. Así se modifica el valor en una lista, ¿ya? Se pone el nombre de la lista y entre corchetes uno pone la posición del elemento, ¿ya? Si uno quiere cambiar varios elementos, lo puede trabajar con una variable, como uno quiera, ¿ya? Eso lo quería mencionar para que no se vaya, ¿ya? Ya, muchachos, voy a dejar hasta aquí la grabación. Espero que los demás puedan ver este video y poder ahí ejercitar todos los ejercicios.